Sí, vamos a dar unos minutos más para ver si se conecta más gente. Ok, vamos a empezar a las 7:05, un par de minutos más. Vamos a empezar. Y se inscribieron bastantes, vamos a ver cuántos se terminan conectando. Bueno, básicamente, esta charla que tiene como título Fisiología del FTP, bueno, y entrenamiento por potencia. De hecho, se enfoca más en la parte de fisiología del FTP que en entrenamiento con potencia. Me quedó más bien demasiado grande, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Eh, Básicamente el por qué, bueno, primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Gabriel Camacho. Tengo una empresa que se llama Athlete Train Lab, que hace evaluaciones deportivas, también la parte de entrenamiento. Eh, Me encanta la parte de fisiología. He sacado varios cursos en fisiología. El último que saqué es un magíster en fisiología deportiva. Tengo ya bastante tiempo estar metido en esto. He sacado los cursos de Training Peaks y de otras instituciones ahí relacionadas con entrenamiento, pero realmente la necesidad de entender fue más profundo, fue la que me metió en la parte de fisiología. Y uno de los problemas que he visto realmente que se dan ahora en este tiempo de potencia, de entrenamientos con potencia, es sí, que la gente no entiende realmente lo que es el FTP o lo que busca y terminan haciendo entrenamientos incorrectos o haciendo suposiciones incorrectas sobre lo que realmente debería ser el FTP, porque desgraciadamente no hay un consenso aún sobre el FTP, varía mucho entre autores.
Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el FTP? El concepto principal sobre el cual se creó, básicamente era la potencia media más alta que un ciclista puede mantener durante el curso de una hora. Eh, Básicamente, una, una, una frase muy sencilla, pero lo complicado es qué pasa atrás de todo eso. Eh, es un término bastante estricto porque realmente no somos robots, todos somos diferentes. El suponer que va a ser una hora era un punto bastante complejo. Más adelante ese término se cambió y entonces lo que hicieron fue que lo flexibilizaron un poco. Entonces, en vez de ser el ritmo que se puede mantener durante una hora, entonces lo cambiaron a 45 minutos a 60 minutos. Por ahí he leído en otros lugares que dicen de 30 minutos a 70 minutos. Entonces realmente ya ese concepto pierde esa fuerza porque entonces, ¿cómo calculo mi FTP entre esos 30 y 70 minutos? O sea, ahí es donde empezamos a, a ponerle peros a este concepto del FTP, que realmente es útil siempre y cuando se logre entender, y eso es lo que vamos a buscar hacer ahora. Ese tiempo que se dice de 30 a 70 minutos se le llama TTE, Time to Exhaustion, bueno, ya se me fue el inglés, tiempo de, ese es el tiempo de fatiga. Entonces, básicamente, eh, va a variar de 30 minutos a 70 minutos cuando hablamos del FTP. ¿Qué no es el FTP? O sea, el FTP no es el 95% de la potencia media de una contralog de total de 20 minutos, que la mayoría de gente cuando se le pregunta sobre qué es el FTP, responden eso, y me hacen una prueba de 20 minutos y me sacan le restan el 5% y eso es mi FTP. Eso es una de las formas de sacar el FTP, realmente es una estimación de lo que busca el FTP. Nuevamente, el FTP es una estimación de un valor. Pero ya se han hecho bastantes estudios y lo que se dice es que solamente de un 50 a un 60% de la población calza en ese valor. Entonces, volvemos a algo muy parecido cuando se empezó con las zonas de entrenamiento de ritmo cardíaco, que cuando se hacía el cálculo de 220 menos la edad, segundo, cuando se hacía el cálculo de 220 menos la edad, había un rango había un rango de personas que entraban en ese grupo que estimaba las zonas de manera correcta y otro grupo que no lo hacía. Entonces, estamos muy parecidos, que no sigue siendo una estimación poco precisa. El por qué, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Ok, vamos a poner un ejemplo. Dos ciclistas con el mismo FTP, pero una composición diferente. Esa composición es del cómo se compone el FTP, que es lo que vamos a explicar. Entonces podemos ver que son un sprinter y un ciclista más todoterreno. Esta parte que dice sistema oxidativo y sistema glicolítico es de lo que vamos a explicar, haciendo un resumen, bueno, avanzando un poquito en lo que vamos a ver. Me meto mucho en la parte de fisiología porque realmente es muy difícil poder explicar el FTP por abajo sin meternos en la fisiología. Entonces eso es lo que me extendió un poquito la presentación, pero el objetivo es que se entienda de dónde sale ese valor o dónde se busca esa estimación del FTP. Entonces, como podemos ver en este cuadro, eh, vemos que un sprinter, la mayor parte de la contribución de ese FTP es oxidativa y solamente un 2.9 es glucolítica. Cuando vemos la parte del otro corredor, tiene un 70% de la parte glucolítica y un 9.8 de la parte, perdón, 73.6% de la parte oxidativa y solamente un 9.8 de la parte glucolítica. Parece extraño, pero ¿qué es lo que pasa? Que el sprinter tiene una capacidad glucolítica muy alta. Entonces ese 2.9%
va a ser una compensación muy alta. Entonces ahí es donde empezamos a ver que el FTP realmente no nos da un indicador de valores, simplemente es un acercamiento a un valor aleatorio que no nos va a decir ni cómo está nuestro sistema aeróbico, ni cómo está nuestro sistema glucolítico, simplemente cuánta potencia podemos aguantar a un determinado tiempo. Entonces, si nos vamos a lo que dice la ciencia o el por qué se creó el FTP, lo que el FTP se creó tratando de estimar un valor que se llama el MLSS, que es el máximo estado estable de lactato. Eso en inglés sería el Maximum Lactate Steady State. Eso, si lo podemos ver aquí en este gráfico, es el punto en el que el lactato se mantiene en un nivel constante durante el tiempo. Vamos a ver. Okay. Entonces, al final es un balance. O sea, es un balance entre producción de lactato y remoción de lactato, que es lo que vamos a explicar ahora. Pero para poder explicar a eso, ocupo que se entienda de dónde viene el lactato, cómo se produce y cómo se remueve también. De esa forma vamos a poder entender bien cómo se compone el FTP. Entonces, si vemos en este caso, son tres potencias diferentes, no dicen realmente los valores. Las líneas, bueno, ahora me voy a adelantar, pero digamos, ahorita está la explicación de esto. Pero antes de eso, vamos a explicar un poquito la parte de fisiología. Nosotros tenemos tres tipos de fibras musculares, realmente son dos tipos. El roja y blanca. La mixta es la blanca que se hace rosada, digamos, tiene ciertas características de la roja. El color rojo de la fibra roja, valga la redundancia, lo da la hemoglobina, entonces quiere decir que la fibra roja, que es de contracción lenta, es la que es aeróbica, esa es la que normalmente se ve en un maratonista, que no tiene gran físico o gran musculatura, y la blanca es la que se ve más bien en un físico-culturista que tiene una gran musculatura, pero el sistema aeróbico no es tan bueno. Básicamente así, no voy a meterme mucho en eso, porque explicar eso realmente nos tomaría mucho tiempo. Y, ok, ¿cómo se produce la energía? Principalmente la energía se produce de dos sustratos energéticos principales, grasas y carbohidratos. También se obtiene proteínas, pero de un porcentaje mucho menor y realmente no es tan significativo para lo que vamos a ver. Entonces, cuando la energía se obtiene de la grasa, se hace a través, no, obtiene a través de un proceso que se llama beta-oxidación. Esa beta-oxidación es la oxidación de los ácidos grasos. Entonces aquí pongo un ejemplo, la oxidación de una molécula de palmitato, es un ácido graso que contiene 16 carbones, produce 129 moléculas de ATP. Ahorita vamos a hacer una pequeña explicación de qué es el ATP. Este es todo el ciclo que, es, que tiene que atravesar la molécula de palmitato para poder convertir ese montón de moléculas de ATP. Ahí está, el ATP se llama adenosín trifosfato. Es una molécula bastante compleja que sirve de paquete de energía. De hecho, se llama la molécula de intercambio energético. Entonces, eso es lo que se busca producir a través de la degradación de sustratos energéticos, ATP. Eso en el colegio se habló mucho, pero la mayoría se nos olvidó de camino y a unos nos tocó volverlo a repasar. Entonces, bueno, el objetivo de toda la producción de energía es tratar de producir la mayor cantidad de ATP. Entonces, como vimos anteriormente, la degradación de una molécula de un ácido graso produce 129. Si nos vamos a la parte de la glucólisis, que es la degradación de las moléculas o los carbohidratos, eh, el proceso de obtención de energía a través de la glucosa produce un total de 38 moléculas de ATP. Es bastante menos que la producción a través de la parte oxidativa de las grasas. Esto se da cuando se oxida el piruvato, que eso lo vamos a ver aquí.
O sea, está la glucosa hace un proceso que estos son enzimas, básicamente, se produce, aquí se producen moléculas de ATP y da como resultado el piruvato. El piruvato es una molécula súper importante que de hecho es parte, bueno, es la que define la mayoría de los procesos para obtener energía a través de la glucosa. Una vez que se genera el piruvato puede tener tres vías. Vamos a explicar dos. La vía oxidativa, que es la que produce 38 moléculas de ATP, y la reducción a lactato. Esa reducción a lactato no utiliza energía, básicamente se da por un proceso enzimático, entonces es bastante rápido. Eso más adelante vamos a explicar el por qué pasa eso. Entonces ahora sí, ¿qué es el lactato? Aprovechando que ya lo vamos introduciendo. Lactato es un subproducto de la utilización de glucosa por las moléculas musculares. Entre más glucosa entre más glucosa, entre mayor sea el flujo de glucosa, mayor será la producción de lactato y no depende del oxígeno como se creía antes. Antes lo que se pensaba era que el lactato se producía en ambientes anaeróbicos. Realmente no, no es real. El lactato se va a producir por la falta de poder metabolizar el piruvato de una manera eficiente. Es una molécula muy importante. Antes se pensaba que era un producto desecho, ahora no. Ahora es más bien una, una molécula súper importante, bastante compleja realmente. Tiene un montón de funciones, trabaja como una hormona, es un regulador del metabolismo. Alrededor del 30% de la glucosa que utilizamos durante el ejercicio viene del lactato. Esto porque el lactato se produce en una reacción que se produce el piruvato, desde el piruvato pues, se descompone al lactato, pero esta reacción también puede hacer al revés, el lactato también puede volver a ser piruvato. Además de eso, vamos a ver si está en esto, ok, hay un concepto que se llama el aclaramiento del lactato, que eso es quién utiliza lactato. O sea, hay que ver el lactato como una fuente de energía. Entonces el lactato se produce en el músculo y se va al torrente sanguíneo y el cerebro, los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones utilizan lactato como fuente de energía. Entonces, por ese lado, vamos a ver que el lactato es una fuente de energía bastante importante. ¿Por qué se creía, bueno, por qué se desmitificó que el lactato era un producto desecho? Porque en su momento se creía, segundo, en su momento, básicamente, se pensó eso porque cuando el ejercicio aumentaba se producía el lactato en exceso y se sentía la acidez del músculo y lo que se pensó fue eso. Pero si hubiera sido un producto de desecho, entonces se tenía que excretar. Y cuando se hicieron estudios, no salía por el sudor, bueno, sí salía por el sudor una pequeña parte, por las otras vías, orina y heces, salía otra pequeña parte, pero solamente constituía un 6% del total de lactato que se producía. Entonces, de ahí la pregunta vino a qué pasa con el otro 94%. Entonces ahí fue donde se empezaron a hacer estudios con isótopos, con biopsias y todo, y se dieron cuenta que ese lactato era utilizado como combustible. Ok, entonces aquí está, el lactato es utilizado como energía, es convertido en algo diferente. O sea, el lactato no se queda como lactato, siempre va a buscar qué hacer. Entonces se puede ir al flujo sanguíneo, por el flujo sanguíneo que es donde normalmente en las pruebas de lactato se mide en sangre. Lo que se mide en sangre realmente no es la producción completa de lactato, porque el músculo va a producir una cantidad muy grande de lactato. Eso, el músculo lo que va a hacer es liberarlo o pasarlo a sangre, una parte, básicamente el exceso. ¿Para qué? Para que se redistribuya, porque si no, entonces se va a acumular en una parte y realmente no es eficiente. Entonces ese lactato se va a ir a músculos aledaños que no están siendo utilizados y que pueden utilizar el lactato para regenerarlo. También para hacer gluconeogénesis, que eso es la conversión de lactato a glucosa, que es un proceso bastante importante. Y también ahora recientes estudios han
han visto que el lactato también trabaja como una hormona, que se le ha llamado lactohormona. Eso es un proceso bastante complejo, que básicamente hace regulación de cuánta glucosa se está utilizando, de cuántos ácidos grasos se están utilizando. Entonces tiene un montón de funciones muy importantes. Si lo vemos acá, en el lado derecho, el glucógeno, que es las reservas de energía muscular, eh, se van a convertir en piruvato, como lo expliqué anteriormente. El piruvato se convierte en lactato cuando no puede ser oxidado, y ven que aquí hay una rayita para los dos lados. Eso quiere decir que el lactato también se puede volver a convertir en piruvato, y ya sea, bueno, no, más bien, el piruvato se va al lactato, el lactato se va al torrente sanguíneo, pero es una acción reversible. El piruvato al final lo que importa es que se oxide para producir energía. Entonces, este se va a oxidar pues, a través del ciclo de Krebs, que es también el mismo mecanismo que utilizan los ácidos grasos, y se produce en la mitocondria, que es realmente lo que vamos a buscar especializar con el entrenamiento. Entre más mitocondrias tengamos, entre más grandes sean, entre más especializadas, mayor producción, mayor cantidad de lactato vamos a poder oxidar y vamos a producir más cantidad de energía. Entonces, esto básicamente, así en resumen, es cómo se produce o cómo el flujo de glucógeno a piruvato, lactato, y también cómo se produce en energía, o sea, cómo se convierte en energía. Si vemos acá, esto es un grafiquito que explica a diferentes intensidades qué sustrato energético se utiliza. Entonces vemos que en una intensidad baja se utiliza mayormente grasas, a mayor intensidad, ya en una zona 2, este es un modelo trifásico de 3 zonas. En zona 1 estamos utilizando la mayor cantidad, va a ser de grasas, hay una muy pequeña contribución de carbohidratos. Aumenta la intensidad, se ve un balance, la cantidad de azúcar, de carbohidratos y grasas es muy similar, y a mayor intensidad vemos cómo cae la grasa. O sea, la grasa deja de utilizarse al punto que prácticamente es muy, muy poca la contribución. Eso parte es por mecanismos que le dicen al cuerpo, deje de utilizar grasa, porque usted es un mecanismo muy lento, y deje a la parte glucolítica que trabaje, que es un mecanismo mucho más rápido para producir energía. Y por eso se eleva la rayita acá del carbohidrato al punto de que a una intensidad máxima casi que la totalidad de la energía va a ser producida de carbohidratos. Entonces volvemos, ya que expliqué un poquito la parte de cómo se produce la energía, de la parte del metabolismo, ahora sí, vamos a regresar al MLSS, que es lo que buscaba estimar el FTP. Entonces, vemos aquí 3 potencias diferentes de una persona. Cuando se hace una prueba de MLSS, que es el estado máximo de lactato, el máximo estado estable de lactato, es una prueba, no es tan compleja realmente, pero sí toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque para hacerla, si ven, empieza en 0 minutos y termina en 30 minutos. Ocupamos hacer varias repeticiones de 30 minutos a diferentes intensidades hasta encontrar la intensidad donde el lactato se mantenga estable. Entonces, en la primera fue una prueba a 260 watts. Vemos que la potencia sube. Este incremento inicial se da porque pasamos de un estado en reposo a una activación muscular. Normalmente hay la cinética oxidativa o en la parte aeróbica es lenta. Entonces, los primeros minutos hay una contribución bastante importante del sistema glucolítico no oxidativo, o sea, de la parte que se le llama anaeróbica, y eso hace que se le dé el lactato. Va a llegar un punto en el que ese lactato llega a un estado que se considera estable al inicio, pero después de eso, como la intensidad no es suficiente, los mecanismos que remueven el lactato empiezan a trabajar y se ve una ligera caída en la producción de lactato. Si la intensidad fuera menor a 260 watts, lo que veríamos es que sube menos el lactato y empieza a caer y se mantiene en niveles más bajos. La siguiente prueba fue a 275 watts y vemos cómo el lactato aumentó más. De hecho, en el mismo punto, a los 10 minutos seguía aumentando. A los 15 minutos
ya llegaba casi a su máximo. A los 20 minutos vemos que llegó a su pico máximo y después de eso, los mecanismos de remoción del lactato empezaron a trabajar y lo estabilizaron. Eso es el máximo estado estable del lactato. Si una persona se ejercita durante 1 hora en ese punto, de hecho se supone o la literatura dice que después de esos 30 minutos se puede ver una ligera elevación, pero al final de la hora no debería sobrepasar un mol de lactato esa acumulación. El porqué de que empiece a aumentar, hay muchas teorías, realmente no hay ninguna sólida, pero la que más se acerca es por fatiga de otros músculos, tanto del sistema respiratorio como otros músculos que empiezan a trabajar y eso empiezan a producir más lactato. Pero realmente el incremento es bastante leve. Después el siguiente intervalo fue 15 watts más a 290 y vemos cómo la elevación es constante. Se empieza a dar un incremento que casi se puede ver como lineal. Y si esta persona a los 30 minutos estaba en ese punto, casi a 8 mols de lactato, y lo dejamos unos 15 minutos más, posiblemente va a llegar a 10 mols de lactato y hasta que ya llegue a su máxima capacidad de soportar lactato. Aquí hay un punto bastante interesante que cada persona tiene valor de lactato diferente. Mucho depende de tanto tolerancia al dolor, porque el lactato como tal no es una sustancia que se sienta, pero cuando se produce hace una liberación de iones de hidrógeno, que eso es lo que acidifica el músculo y que nos produce esta sensación de ardor. Entonces, a mayor cantidad de lactato que se produzca, va de la mano con la producción mayor de acidez y eso hace que es un mecanismo que hace que el ejercicio se frene. Entonces, si tenemos una alta tolerancia al dolor, eso nos va a hacer que el ejercicio lo podamos soportar por más tiempo. También eso va a estar influenciado por otros mecanismos, que ahorita voy a explicar uno. Eh, pero ahí es donde realmente las pruebas de 20 minutos no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque una prueba de 20 minutos para estimar el FTP empieza a meterse mucho en esta parte glucolítica y en todos los mecanismos en qué tan especializados están los mecanismos de aclaramiento de lactato, también en el sistema de buffer, que es el que voy a explicar ahorita, en tolerancias, en cuánto lactato puedo soportar, en qué tan glucolítico estoy yo. Entonces realmente ahí es donde se puede sobreestimar más bien un valor de eso. Pasamos a la siguiente, que es básicamente el tamponamiento o el buffer de bicarbonato de sodio. Si vemos en esta pasada, como les expliqué, si vemos la línea roja nuevamente, el lactato empezó a aumentar a niveles bastante altos y obviamente va a ir de la mano, como les dije ahora, de un aumento en la acidez muscular y esa misma acidez muscular va a pasar a la sangre y el cuerpo no puede tener un nivel de acidez tan alto porque no es compatible con la vida. Entonces lo que se hace es, lo que el cuerpo hace es una liberación de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que hace es neutralizar esa acidez. Como respuesta a esa acidez, o más bien como respuesta a la neutralización de ese ácido, de hecho aquí podemos ver el H+, son los iones de hidrógeno, se suman o se combinan con el bicarbonato, producen ácido carbónico, y este ácido carbónico termina en agua y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va por intercambio gaseoso a los pulmones y ahí es donde expulsamos ese dióxido de carbono. Entonces, nuevamente nos vamos a ir al slide pasado para explicar más esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, en un caso como el rojo? Que al tener ese aumento de intensidad que nos va a producir tanto iones de hidrógeno, la respiración va a empezar a aumentar y ahí es donde mucha gente dice, es que me falta el aire. Realmente no es que falte el aire, es que ese sistema de buffer va a hacer que el dióxido de carbono tenga que salir de alguna manera porque si no eso nos va a causar más bien un exceso de acidez. Entonces normalmente a intensidades altas el aumento en la respiración va a ser siempre un sinónimo de que estamos arriba del umbral, o sea que estamos acumulando lactato. Entonces, nuevamente, si hacemos un análisis de la parte
de cómo nos sentimos a las diferentes intensidades, muchas veces la gente piensa que está en su FTP, pero ya están empezando a hiperventilar, que es una respuesta normal a este tamponamiento, y automáticamente ahí ya es un, ¿cómo se podría llamar? Un síntoma de que estamos arriba de ese FTP. Pero a la gente, normalmente a los atletas les encanta darle duro y sentir esa sensación, pero lo que pasa es que no es realmente ese valor que se está estimando. Desgraciadamente, eh, la parte de fisiología y la parte de entrenamiento no se ponen mucho de acuerdo en términos, entonces la fisiología saca ciertos términos y la parte de entrenamiento saca otros, entonces no hay un consenso, no hay un estándar como tal. Entonces realmente mucho de lo que digo o lo que voy a decir después de esta parte son criterios míos. Por ejemplo, para mí el FTP realmente cuando se saca de la mayoría de las formas, de los cálculos o fórmulas, sobreestima el MLSS, pero aún así no está mal. O sea, básicamente es una potencia que está ligeramente arriba del máximo estado estable de lactato, que se le llama también umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico, de hecho, vamos a ver si tengo un slide por acá. Ahorita lo vemos. El umbral anaeróbico se le llamó al punto donde el sistema anaeróbico tiene una mayor predominancia. Y eso quiere decir, nuevamente pensando otra vez en términos de lactato, quiere decir que es el punto donde la cantidad de lactato que estamos produciendo sobrepasa la, vamos a ver, no, ahorita vemos una curva de lactato que anda por ahí. Quiere decir que la cantidad de lactato que se está, más bien la cantidad de piruvato, o yéndonos más atrás, la cantidad de glucosa que se está procesando para producir piruvato es demasiada y no puede ser oxidado ese piruvato, entonces empieza a acumular lactato de manera exponencial. En ese punto, justo donde se da ese cambio, es el que se le llama umbral anaeróbico. El problema es que, como les dije anteriormente, hay tanta literatura, los autores no se ponen nunca de acuerdo, que hay muchos autores, de hecho los de Training Peaks, y por si alguien lee la parte de Training Peaks, ellos le llaman umbral de lactato, cuando la parte de fisiología le llama al umbral de lactato al primer umbral de lactato, porque en umbrales de lactato hay dos, el primer umbral y el segundo umbral. El primero es el que define el primer cambio metabólico, que es donde se pasa de un estado de estable bajo, o sea, donde el lactato literalmente está en niveles muy bajos, porque no hay una producción de energía a través de la glucólisis importante. Y el segundo umbral de lactato es donde se da esta acumulación, o sea, donde ya el sistema glucolítico no oxidativo empieza a trabajar fuertemente, empezamos a acumular lactato, que ese es el que se relaciona con el umbral anaeróbico, que ese tiene más relación con un FTP, y este máximo estado máximo estado estable de lactato quedaría ligeramente más abajo. Eso es lo que he visto en las pruebas que hago, en general, en la mayoría de artículos que he leído, pero depende de cuál y de quién esté uno estudiando, va a haber mucha diferencia en esos términos. Entonces, bueno, lo que importa aquí es entender básicamente de qué se compone el FTP. Entonces, indiferentemente de que sea el MLSS o el FTP como tal va a ser un balance entre la cantidad de energía que se produzca de las diferentes formas y el mecanismo de reducción de lactato, aclaramiento de lactato que compense eso. Y ahí es donde empiezan a salir muchas estrategias de entrenamiento, porque entonces podemos pensar, ok, ¿cómo podemos mejorar eso? Es parte de lo que vamos a ver en los siguientes slides. Ok, que vamos a meternos en la parte de entrenamiento por potencia. Ahorita, al final, vamos otra vez a regresar al FTP, por si algo no queda claro, pero sí. Ok, lo primero que todo es, si vamos a entrenar con potencia, es qué queremos mejorar. Ahí es muy sencillo, ocupamos
primero, hacer una evaluación de cómo estamos. Aquí es donde realmente empezaría a entrar para qué sirve una prueba de FTP, para qué sirve una prueba de MLSS, para qué sirve cualquier prueba que queramos realizar. Porque ocupamos un parámetro base. Entonces, ahí básicamente tenemos opciones, pruebas de laboratorio, como las que hacemos acá en Atlas Train Lab, generar una curva de potencia, que ahorita vamos a explicar cómo, experiencia también sirve, como les dije, o sea, los cambios a nivel de la parte metabólica se pueden sentir, gente muy experimentada, de hecho cuando vemos a esta gente de grandes, o sea, los profesionales que dicen que salió sin potenciómetro, entonces todo el mundo dice, ah, no, no se ocupa entrenar con potencia. No, es que realmente la experiencia y las sensaciones de estos grandes atletas de años de entrenar con potencia les han enseñado en qué puntos están. Y realmente no son puntos fijos. O sea, volvemos a algo que no mencioné anteriormente. El FTP no es un valor constante. Yo puedo tener un FTP de 220 hoy y mañana puede ser de 210 porque tengo fatiga acumulada. El día siguiente, digamos, hoy descansé, el día siguiente va a ser un poquito más alto. También va a depender de qué desayuné. Entonces es un valor muy variable. No podemos verlo como un punto exacto. Entonces, por eso es que normalmente cuando se entrena por rango porque no podemos definir un valor absoluto para eso. Entonces, bueno, una vez que tenemos una medida, entonces aquí es donde entraría una prueba de FTP. ¿Por qué? Porque ocupo ver cómo estoy, qué es el problema de FTP, que realmente lo que me va a decir es un valor que no tiene, digamos, no nos dice mucha información realmente. O sea, lo que nos va a decir es, en base a la prueba que hice, cuánta potencia estoy generando. ¿Para qué sirve? Porque si yo repito ese mismo protocolo durante el tiempo, voy a ver si aumenta o no. Se supone que va a aumentar si me vuelvo más fuerte. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que entender que estamos entrenando, que es parte de lo que les traté de explicar y que ahorita voy a seguir reforzando. ¿Qué estamos entrenando para saber si ese FTP puede subir o no? Como le expliqué anteriormente, si empezamos a trabajar base, la parte aeróbica base, entonces puede que no veamos un cambio en el FTP como tal, en una prueba corta, pero si hacemos una prueba larga, vamos a ver un cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que extendimos el tiempo que yo puedo mantener a ese FTP. Y eso es donde empieza a complicarse un poquito el asunto, que realmente un aumento en el FTP no significa realmente una mejora, pero ahí es donde se especializa un poquito más el tema del entrenamiento con potencia. Entonces, el FTP sirve para medir, para comparar. No es la mejor opción, pero realmente es válida. Eh, para entrenar con potencia ocupamos herramientas, no de este tipo, pero sí herramientas. Entre esas herramientas está un perfil de potencia. Un perfil de potencia, ¿cómo se genera? Cronológicamente se van obteniendo datos de potencia de las diferentes intensidades y se hace un ploteo. Se grafican y eso nos va a decir cómo estamos. Esta gráfica lo que dice es básicamente, es una comparación de valores a nivel mundial, donde podemos ver si quisiéramos que este deportista fuera eh, de clase mundial, a una intensidad corta de menos de 5 segundos debería estar moviendo 26 watts por kilo y en este momento está en un nivel muy bueno, 16 watts por kilo, que es bastante aceptable. Y si lo logramos comparar en este software, que es el de Training Peaks, el WKO, entonces podemos entender también dónde tenemos nuestras debilidades. Porque si vemos que la curva está muy baja a la derecha, quiere decir que nuestro sistema glucocolítico, que es el que depende de esta parte intensa, está deficiente. Entonces podemos enfocar nuestro entrenamiento en mejorar esa parte. Ahí que tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos. Y en base a nuestros objetivos es que también podemos modelar esta curva, buscar dónde la aumentamos o no. Si vemos esta curva, normalmente lo que nos va a decir es que este atleta tiene una resistencia bastante buena, porque sus valores medios son muy fuertes, entonces es un deportista que debería tener una buena resistencia en carreras de varios días y de distancias largas. Eh,
No es un sprinter definitivamente, aunque no está tan mal, pero ahí para ya lo que son temas de buscar un sprinter, sí tendríamos que ver un poquito más los watts puros y no relación peso-potencia. Entonces, bueno, el objetivo de poder tener una curva de potencia es analizar, poner en un lado los objetivos que tenemos y del otro lado la curva de potencia y entonces entender si está alineada a nuestros objetivos, si está bien o no y dónde ocupamos enfocarnos. Si vamos a correr un criterium, entonces deberíamos tener nuestras potencias más intensas, bastante altas, sin descuidar la parte aeróbica. Si vamos a correr en montaña, también la montaña depende mucho de esfuerzos muy cortos, muy intensos y también de un aeróbico bastante fuerte. Entonces va a depender mucho de dónde, o sea, si queremos ser un gregario, entonces un gregario debería tener una curva un poco más aplanada, porque son deportistas muy fuertes, pero no son ni sprinters ni escaladores. Entonces, básicamente, esta parte de acá, la del medio, es la que debería ser mucho más fuerte. Tenemos otra herramienta que se llama la potencia crítica, que ahora está de moda. Ahora los entrenamientos satanizan el FTP porque dicen que no sirve, pero no es que no sirva, es que no lo entienden. Y empiezan a utilizar la curva de potencia crítica, que básicamente lo que busca es algo muy similar a lo que hace el FTP. ¿Qué es la diferencia? Que la curva de potencia crítica es un modelo matemático. Se creó hace muchísimo tiempo, mucho tiempo realmente, y lo que busca es estimar algo parecido al FTP, que es uno de los beneficios de usar la curva de potencia crítica, que además de eso nos va a tirar un valor que se llama la capacidad anaeróbica, la capacidad de trabajo anaeróbica o AWC, Anaerobic Work Capacity, que eso es básicamente cuánto tiempo podemos mantenernos arriba de el FTP. Entonces vamos a poner una cosa, este, vamos a ver, para explicarle, digamos, cuál sería el, si pensamos en, no, me ocurrió, este valor de acá, y no tiene tinta el lapicero, no me quiere escribir. Bueno, aquí está un ejemplo básicamente de qué sería bueno, más bien, esperémonos para llegar a ese punto. Bueno, no, hagámoslo de una vez. Ese AWC que vimos es un término, como les dije anteriormente, el problema es que hay muchos términos diferentes que buscan explicar lo mismo. Un ejemplo es el FTP, la potencia crítica, que por un lado buscan lo mismo, pero terminan alejándose y empezamos a ver un montón de papers y un montón de literatura que empiezan a decir que uno estima mejor que el otro. ¿Cuál es el problema de leer todo esto? Que las poblaciones sobre las que se aplican las pruebas no son heterogéneas. Entonces, si vemos un estudio que se basó en atletas altamente entrenados, va a decirnos una información que tal vez no va a ir de la mano con los atletas no muy entrenados. Hay otros estudios que se hacen con atletas de universidad. Entonces, realmente ahí es donde empezamos a tener un montón de problemas de que no hay una constancia en lo que son los datos. Eh, la, el, Está esta parte de la AWC, que es la máxima capacidad aeróbica, que Training Peaks y la gente del WKO, que son softwares para entrenar, le llaman FRC o capacidad de reserva funcional. Al final es lo mismo. De hecho, aquí está en el modelo de potencia crítica. Y lo que dice es que es la potencia abajo de esta curva que podemos aguantar. Entonces, por definición, define la capacidad que tiene un ciclista para desarrollar trabajo por encima del FTP. En el otro caso, potencia crítica, sin que aparezca fatiga y pérdida de potencia. O sea, en resumen, sin que se nos caiga la máquina. Se, Se cuantifica en kilojulios y cada ciclista tiene un FRC o un W o una WC
específico. Entonces, ¿para qué sirve eso? Eso es como se le dice, esa es mi batería. Eso es cuánta energía puedo gastar ahí arriba. ¿Por qué es importante eso? Porque esa energía es la que termina definiendo cuando en una carrera se pega un jalón muy intenso, entonces empezamos a gastar ese tanque de energía. Eh, Cuando, por ejemplo, en una carrera nos escapamos y si tenemos un FTP de 260, en esa escapada vamos a 270, entonces vamos empezando a gastar un poquito de ese tanque de energía. Entonces es bastante importante tener un tanque de energía bastante alto. Eso es entrenable, es bastante difícil porque requiere bastante tiempo y va a depender también mucho del tipo de deporte que vayamos a hacer. Entonces, eso es parte de explicar que no solamente un valor de potencia media es importante cuando se entrena con potencia, hay varios valores, este es uno de los que son muy importantes. Este es un ejemplo de una curva de potencia crítica que básicamente es muy similar. Vemos la definición de zonas. Normalmente se trabaja con 7 zonas, de las cuales las 6 y las 7 son zonas anaeróbicas o glucolíticas no oxidativas y de la 1 a la 5 son las zonas que se les llama aeróbicas. Ya explicamos esta parte. Ok, entre las pruebas que hay una que se creó hace poco, bueno, hace poco no, realmente no tiene ya su tiempo, la creó creo que una universidad en Inglaterra, creo, que es una prueba de 3 minutos para sacar la potencia máxima o la potencia crítica. Es una propuesta interesante. Lo que dice es que calentamos y vamos a hacer un esfuerzo de 3 minutos, donde los últimos 30 segundos de ese esfuerzo son los que nos van a indicar cuál es nuestra potencia crítica. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo que se busca es que en esos primeros 2 minutos y medio le demos tan duro que gastemos nuestras reservas y al final nos vamos a quedar con la parte aeróbica. Tiene cierto sentido, de hecho por eso puse el gráfico aquí a la par, porque entonces si vemos tiempo, a los 60, digamos, a los 45 segundos, se supone que el sistema glucolítico se gastó y después de los 100 segundos, el sistema aeróbico es el que está trabajando en una forma un poco más predominante. ¿Cuál es el problema de este método? ¿Cómo definimos estos 2 minutos y medio? De hecho, ya hay otra variación que dice que no sacar los 30 segundos, sino los últimos 45 segundos. Realmente no importa si son 30 segundos o 45 segundos, lo que importa es que en el tiempo anterior a eso tuvimos que haberle dado tan duro para que al final lo que nos quedara es el residuo aeróbico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, igual, podemos sacar datos mal puestos porque nos guardamos y al final guardamos un poquito de energía y los últimos 30 segundos le dimos más duro y eso lo que hace es sobreestimar los valores que vamos a tener. Hace poco ahí vi un entrenador de acá que decía que el FTP era más alto que la potencia que había tirado en la prueba de 20 minutos. Y le puse hay un comentario porque no tiene sentido realmente y al final lo que te terminaba diciendo era de que no entiende estos conceptos porque no es posible que en 20 minutos tire una potencia menor a la que tiene su FTP. Si realmente estamos pensando en un FTP como concepto, va a ser fijo más de 20 minutos, va a andar por los 30 minutos, entonces por ende indirectamente vamos a tener un valor más bajo que la potencia de 20 minutos y debería ser bastante más bajo. De hecho, normalmente si se hace la prueba estándar de FTP, eh, que es sacar la potencia, perdón, restarle el 5% de la potencia a la media que se saca en un esfuerzo de 20 minutos, ya ahí estamos mal. Ahorita, de hecho, esa prueba no la puse acá, pero la voy a explicar. Eh, y va a ir muy relacionado a esto. Lo que pasa con las pruebas de FTP, que fue un error no haberlo puesto, es que si las hacemos mal,
sea, si lo que hacemos es un calentamiento suave, nada más, no nos desgastamos mucho y hacemos esos 20 minutos de esfuerzo, mucho de ese valor que nos va a salir es este AWC, que es esa reserva de potencia, bueno, esa reserva de, esa, perdón, esa capacidad de trabajo aeróbico que tenemos ahí acumulado. Entonces lo que va a hacer eso es que nos va a sobreestimar el FTP y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces realmente no, antes de hacer eso, si uno ve el protocolo estándar, lo que dice es que calentemos, un calentamiento estándar, de hecho ellos proponen uno, no tiene que ser ese, al final la idea es que nos sintamos bien, que calentemos bien, puede ser el protocolo de carrera, y después de eso vamos a hacer un esfuerzo de 5 minutos, se llama all out, o sea, con todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo lo que busca es vaciar este AWC, que es esta, o el W, o por otro lado el FRC, al final vaciar esa potencia anaeróbica o glucolítica no oxidativa. Si logramos hacer eso, entonces la prueba de 20 minutos va a tener un mejor reflejo de cómo está nuestro sistema aeróbico y eso es lo que busca. Entonces, de qué también hagamos nuestras pruebas para medir cómo estamos va a depender también cómo vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque entonces de ya nos vamos a ir a un gráfico de zonas donde podemos ver que la zona 1 y la zona 2 son el VT1. El VT1 es umbral ventilatorio 1. Hay dos umbrales ventilatorios, el 1 y el 2. Normalmente están relacionados el primero con el primer umbral de lactato. El segundo se correlaciona con el segundo umbral de lactato. Hay unas ciertas diferencias, pero andan muy seguidos. Como había dicho, el segundo umbral o este VT normalmente es donde se ubica el FTP en base a mi experiencia, que está ligeramente arriba del máximo estado estable de lactato. Y de hecho, si podemos ver, aquí normalmente se, 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 se utiliza un rango que va de 91 a 105. Eso cada persona normalmente lo usa y si usamos el máximo estado de lactato está abajo del FTP. Estas zonas están basadas en FTP. Entonces, ¿qué es lo que pasa si sobreestimamos un FTP? Entonces, vamos a entrenar más duro. Entonces, si queremos hacer un entrenamiento para estimular la parte suave, que es aumentar la densidad mitocondrial, estimular toda la biogénesis, un montón de cosas que pasan aquí en esta parte que es la aeróbica pura, y tenemos un FTP sobreestimado, entonces nos vamos a ir tirando más nuestra intensidad hacia la derecha, o sea, vamos a empezar a irnos más hacia la siguiente zona. Y en cada una así. ¿Qué es lo que al final va a terminar produciendo eso? Adaptaciones incorrectas y fatiga temprana. Entonces es muy importante sacar las pruebas y hacerlas bien hechas para poder determinar que las zonas están bien y que las estamos utilizando de una manera correcta y ser responsables con eso, porque realmente al final termina siendo una responsabilidad. Nada hacemos diciendo que tenemos un FTP de 280 si no es real. O sea, no tiene sentido hacerlo. Vamos por acá. Normalmente las zonas de entrenamiento todas se basan en un FTP, se pueden sacar a nivel de ritmo cardíaco o a nivel de ritmo cardíaco máximo. ¿Cuál es el problema de esto? Que terminan siendo estimaciones. Estimamos el FTP, ese porcentaje de ritmo cardíaco se basa en una estimación del ritmo cardíaco al umbral anaeróbico o al umbral de lactato, que debería ser el segundo umbral de lactato, y si lo hacemos a nivel de máximo ritmo cardíaco, también va a ser una estimación. Entonces, ¿qué es, digamos, lo ideal para entrenar todo eso? Hacernos una prueba realmente bien hecha con ya sea una prueba de lactato, o podemos generar un perfil de potencia, utilizar algún software que nos dé más información para poder entender bien dónde están nuestros valores y entrenar. Entonces, en resumen, ok, ¿para qué sirve el FTP? O sea, el FTP es un valor nada más que nos va a ayudar a dosificar nuestro entrenamiento. Eso es el punto del FTP. Depende de cómo lo usemos, es útil o no es útil. Si lo utilizamos de una manera correcta, quiere decir que hacemos una prueba bien hecha para estimar el FTP. Usamos los protocolos ya definidos, que eso se pueden ver
tanto en la página de TrainingPeaks los tiene, de hecho en la página de 4i también los tenemos. Es muy sencillo, como les expliqué, es calentar bastante bien, hacer un esfuerzo máximo de 5 minutos para quemar esa reserva anaeróbica funcional, y después de eso hacer los 20 minutos, sacamos un FTP bien puesto, o por lo menos bastante cercano al de la realidad, y podemos utilizar las zonas para entrenar bien. Y ahí es donde entonces vamos a pensar qué es lo que queremos mejorar. Si tenemos la base baja, o sea, que nuestro sistema aeróbico está deficiente, entonces tenemos que empezar a acumular tiempo en zonas bajas, que sería una zona 1, zona 2, que de hecho son intensidades bastante suaves. Si lo que ocupamos es aumentar el consumo máximo de oxígeno, entonces tenemos que trabajar al máximo. Si queremos trabajar ya más la parte anaeróbica, entonces nos vamos a tener que ir a estos dos de acá, en la zona de las 6 y las 7, que son anaeróbicas, que eso es trabajar de un 121 a un 150% de nuestro FTP. Entonces ahí es donde ya realmente utilizando una curva de potencia o un perfil de potencia es donde podemos analizar a dónde nos falta o a dónde no nos falta. También se pueden hacer pruebas. Entre las pruebas que nosotros hacemos, y básicamente lo que tratamos de definir es cómo está, no una curva de potencia, sino más bien los datos reales de cómo está el estado físico, de qué nos está limitando, del balance metabólico, de ver si la parte aeróbica está fuerte o no. Y eso básicamente lo podemos hacer tanto con lactato como con los sensores de utilización de oxígeno. De hecho, aquí en este punto se puede ver en la línea de puntos rojos como el lactato al inicio, hasta este punto de acá, donde está la zona 2, no aumenta. Realmente ahí no sale la concentración de lactato, pero va a andar alrededor de 1 mol, abajito posiblemente. Después en esto se ve un cambio que realmente ese es el cambio metabólico real, que es donde vemos un aumento en el nivel de lactato. Este estado estable va a estar más o menos a la mitad. Ahí sí, si detenemos la prueba aquí a este porcentaje y dejamos ahí al deportista con esa potencia fija durante un tiempo, vamos a ver que el lactato no va a aumentar ni va a disminuir. Posiblemente después de los 30 minutos es donde vamos a ver un ligero aumento, como le expliqué anteriormente. Después, un poquito más duro, ya vamos a ver el punto de aumento del lactato de manera exponencial, que como expliqué anteriormente, eso es porque la oxidación del piruvato no puede darse de una manera efectiva, y ya ahí es donde el lactato va a empezar a acumularse. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, si queremos mejorar la base, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Sí, ocupamos oxidar más ese lactato, o sea, más piruvato para que se produzca menos lactato. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra aumentando el tiempo que se pasa en estas dos zonas de acá. Normalmente zona 1 bueno, zona 2 y zona 1. En los papers y en varios documentos ahí que sacan, hasta en, ¿cómo se llama?, artículos, eh, se habla mucho de un entrenamiento polarizado, que es el que usan los deportistas élites. Ellos básicamente pasan un 40% del tiempo en zona 2, un 40% del tiempo en zona 1 y solamente un 20% en zona 5. Zona 5, 6 y 7. Ahí, eso es un entrenamiento polarizado. No es un entrenamiento que le sirva a todo el mundo. Desgraciadamente, ahora muchos entrenadores se ponen a mandar este tipo de entrenamientos a todo el mundo, pero son entrenamientos que son específicos para gente altamente entrenada. ¿Por qué? Porque si a una persona con poco entrenamiento se le manda mucho volumen en zona 2, realmente no genera tantas adaptaciones porque no ocupa tanto volumen ahí. Al final son decisiones que ahí es donde un entrenador con experiencia va, va a saber qué tan fuerte está esa base y cómo desarrollarla de una manera eficiente. Pero, en resumen, si queremos mejorar esta parte de acá, o sea, lo que tenemos que ubicarnos cuando vamos a entrenar con potencia es en una curva de estas donde queremos mejorar. No vamos a poder mejorar esta parte de acá, una zona 3, digamos, si metemos intensidades en zona 7, porque son sistemas completamente independientes. Si hay ciertos tipos de entrenamientos que hacen que se mejoren las zonas bajas,
trabajando zonas medias como la zona 5, que son trabajos del consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué? Porque ahí aumenta la parte respiratoria, tenemos un aumento en la cantidad de aire que se está utilizando. Entonces ahí es donde se llama el entrenamiento de alta intensidad o HIIT, que ese normalmente está enfocado en zona 5, que es, si lo vemos en el gráfico de zonas, que es en la zona del consumo máximo de oxígeno, que aquí, aunque el lactato esté bastante alto, hay que controlar esas intensidades. No quiere decir que podemos pasar ahí 5 minutos, porque realmente los niveles de lactato van a ser tan altos que, no, de que van a limitar el ejercicio, pero entrenamientos cortos a esta alta intensidad sí nos traen beneficio también en zonas bajas, pero ya ahí es, digamos, un entrenamiento un poquito más especializado. Normalmente el volumen de entrenamiento sí va a ir acorde a lo que vamos a competir. Si vamos a competir largas distancias, el objetivo sería que estos umbrales de aquí, bueno, estas zonas bajas sean lo más alto posible. Y esto es una imagen que me gustó bastante. Esa la de hace mucho tiempo, que al final, ¿qué significa esto? Si el estímulo es bajo, básicamente no se generan muchas adaptaciones. Si es muy alto, más bien nos vamos a quemar, y lo ideal es que siempre tiene que haber un balance entre la intensidad, la carga y, o sea, todos los valores. O sea, si podemos, aquí digamos, para explicarlo con lo del FTP, si tenemos un FTP muy alto, lo que vamos a terminar es yéndonos a este lado. Si tenemos un FTP muy bajo, nos vamos a ir a este lado. Si tenemos un FTP bien puesto, vamos a estar acá. Nuevamente, o sea, como les dije, y no me voy a cansar de repetirlo, no es que el FTP no sirva, o sea, al final es una medida nada más, no es la más importante. De hecho, hay medidas más importantes. El ideal de poder conocer nuestros valores sería poder conocer dónde está nuestro primer umbral y el segundo umbral. ¿Por qué? Porque realmente son los puntos que nos van a dar más información de cómo está nuestro metabolismo. Y que también, ¿para qué nos serviría eso? Porque si mejoramos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que esa curva se va a correr. Si vemos aquí, este atleta tiene su primer umbral en 250 watts, que es bastante alto. Si mejora, ¿qué es lo que va a pasar? Que este punto de acá, donde está en 250 watts, se va a correr hacia la derecha. Entonces, posiblemente en un futuro va a tener su primer umbral a 260 watts. Y toda la curva se va a correr. Entonces, quiere decir que el segundo umbral, ya no va a estar en 375, que de hecho son potencias de élites, casi que, por lo menos, o sea, categoría continental, casi que depende del peso, categoría ya eh, de World Tour. Y este de acá también se va a mover. Ahí es donde ya la otra parte que expliqué antes también importa. ¿Qué vamos a correr? Porque si esto normalmente sería para una persona que va a correr largas distancias, pero si es una persona que va a correr distancias muy cortas, entonces es otro perfil muy diferente que no hoy en el caso. Ya ahí sería más bien hablar un poquito más de la parte del lactato. Y eso es lo que tenía, y básicamente sí nos dio tiempo. Como les dije, o sea, es mucha información, traté de resumirla. Que es importante acá retomar. No, básicamente, o sea, ¿qué es el objetivo al final de todo esto? Entender cómo está compuesto mi FTP, que ya sabemos que mi FTP no es mi sistema aeróbico completamente, que tiene cierto componente. O sea, sí hay una cierta acumulación de lactato cuando estoy andando en FTP, pero tiene que ser mínimo. Ya les expliqué, digamos, la parte de tratar de sentirlo. O sea, si empezamos a andar a nuestra potencia del FTP y vemos que nuestra respiración aumentó mucho y empezamos a hiperventilar, que es una respiración mucho más rápida, quiere decir que estamos más arriba, por lo que les expliqué del mecanismo buffer del bicarbonato de sodio, que quiere decir que estamos sacando más dióxido de carbono del que deberíamos. Entonces, ahí tenemos que ajustar, y es muy importante también hacer evaluaciones constantes.
Si empezamos a entrenar trabajos de base, es muy probablemente que una prueba de FTP nos baje, pero eso no significa que empeoremos. Lo que puede significar es que nuestro FTP más bien se extendió en tiempo. El problema es que la prueba de 20 minutos tiene ese sesgo ahí complicado, que es el problema de que puede sobreestimar o más bien eh, tirarlo para abajo ese valor. Entonces, realmente sí tenemos que ser muy conscientes en qué vamos a entrenar y cómo lo vamos a medir para no decepcionarnos. Y lo otro es, como les dije, ser muy responsables en ese valor porque eso va a depender de que entrenemos de manera eficiente. Aquí, sí, Salomón. Ay, gracias, gracias, buenas noches. Mira, Bueno, dos preguntas rápidas, nada más. Ahora que sí. mencionabas esto, por ejemplo, hasta hace un tiempo uno veía, por ejemplo, que se hablaba mucho de entrenar por pulso, y ya cuando viene lo de la potencia y se habla de entrenar por vatios, después uno ve, por ejemplo, que aparecen las zonas de FTP o las zonas de potencia y por ahí andan las zonas de frecuencia cardíaca. Uh-huh. Yo quería saber, ¿hay alguna relación entre ambos tipos de zonas o uno debería decantarse por una o por la otra? O independientemente, por ejemplo, de que haya una zona de frecuencia cardíaca, ¿debería uno decantarse por entrenar por las zonas de potencia o no hay ninguna relación entre ellas? Sí, ya te explico porque de hecho más bien había una imagen que se me perdió, pero voy a ponerla, la tengo que tener acá. Voy, segundo. Sí hay una relación. El problema del ritmo cardíaco es que se altera por factores externos. Por ejemplo, si el trabajo estuvo muy cansado, el ritmo cardíaco va a subir o no. O sea, de hecho, el ritmo cardíaco es modificable por el sistema nervioso. El calor afecta al ritmo cardíaco, la humedad afecta al ritmo cardíaco, la altura afecta al ritmo cardíaco, deshidratación. Entonces hay muchos factores que afectan el ritmo cardíaco. Eso no significa que no sirva. Voy a buscar este. Ok, ya lo encontré. Voy a ponerlo acá. Este es un ejemplo de una prueba de potencia y ritmo cardíaco y lactato. Entonces, si podemos ver, el ritmo cardíaco es este azul. Eso es una persona que hizo 5 minutos a 247 watts. Si podemos ver, el ritmo cardíaco aumentó ligeramente al final. Si dejamos y el lactato está en 2.8, es un nivel bajo. Probablemente habría que seguir la prueba para ver cuánto, cuál es su estado estable de lactato. Pero si nos vamos a este otro lado, bueno, aquí descansó un poco, descansó, no me acuerdo, creo que bueno, no me acuerdo realmente en tiempo. Eran como 3 minutos de descanso aproximadamente. Volvió a hacer otro intervalo, pero aumentó un poquito. Aquí estábamos en 247 watts, aquí en 263 watts por 6 minutos. Y si podemos ver, aquí el ritmo cardíaco aumentó todavía más. Y el lactato se disparó a 4.8. Entonces, si vamos a pensar en una curva de lactato, que vamos a poner una de las que están acá. Aquí. Si nos vamos acá, quiere decir que al inicio estaba aquí en este punto, más o menos como acá, y en el siguiente intervalo de potencia se le levantó el lactato. Y el ritmo cardíaco también se disparó. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si estamos en un estado estable de lactato? Porque el ritmo cardíaco se debería mantener estable. Si la potencia es muy suave, el ritmo cardíaco, pues, el problema del ritmo cardíaco es que va a ser estable, tirando hacia abajo en intensidades suaves, y va a llegar a un punto en el que se da una deriva cardíaca, que es que el ritmo cardíaco va a empezar a subir con el tiempo. Entonces ahí es donde realmente ese aumento en el ritmo cardíaco va a ir relacionado a un aumento en el lactato, en el aumento en la necesidad de oxigenación. El músculo no le está pidiendo más oxígeno al corazón del que tiene.
Entonces eso va a ir relacionado con un aumento en el ritmo cardíaco. Entonces al final, entrenar con ritmo cardíaco es válido, o sea, también aplica. La diferencia es que aplica, digamos, algo similar. Ocupamos ver cuáles son nuestras zonas reales del ritmo cardíaco y también tener todas las consideraciones de que si no dormí bien, el ritmo cardíaco no va a ser el ideal. Si tuve un día muy cansado y voy a entrenar anoche, mi ritmo cardíaco no va a ser el mismo. Si me fui para hacer un fondo a Jacó, mi ritmo cardíaco no va a ser el mismo porque tenemos calor y humedad. Entonces, de ahí es donde la gente prefiere más entrenar con potencia porque hay menos variables que lo afecten. Pero al final de ahí es lo mismo. Digamos, si vemos, y en este no, si vemos acá en esta, tenemos las zonas por FTP y las zonas por ritmo cardíaco. Y las zonas si se basan en el ritmo cardíaco máximo. Entonces, no hay hay una relación. De hecho, podemos ver que, digamos, si vamos a hacer un trabajo al umbral, a nivel de FTP va a ser de un 91% a un 105 y a nivel de ritmo cardíaco va a ser un poquito más alto, de un 95% a un 105. Entonces, aplica para los dos lados y de hecho el lactato se va a acumular igual. Al final es cómo medimos. Si tenemos nada más el pulso, pues medimos con el pulso. Si tenemos potencia, vamos a medir con potencia. Lo que importa es que tengamos las zonas bien puestas, que conozcamos nuestros umbrales y de eso va a depender de que el entrenamiento sea realmente efectivo. No sé si eso le responde. Sí, gracias, gracias. Y lo otro que quería preguntarte era, si te entendí bien, si uno hablara, por ejemplo, de elevar, de aumentar, por ejemplo, no sé, el nivel, el número, la producción de mitocondrias, ¿qué tendría que buscar ahí, por ejemplo? ¿Un trabajo de alta intensidad o un trabajo, por ejemplo, que lo obliga a utilizar más las grasas o una cosa combinada? Sí, digamos, el entrenamiento para aumentar toda la parte de esta mitocondrial es a baja intensidad y es normalmente tratar de acumular la mayor cantidad de tiempo en zona 1 y zona 2. Y ahí es donde uno ve, por ejemplo, de estos megafondos que pegan la mayoría de élites que dicen de 200 kilómetros, pero en zona 1 y zona 2. ¿Qué es la diferencia? Que mucha gente, este, humanos normales, tratan de hacer lo mismo, pero sin estos valores. Y este gráfico de acá es un ejemplo súper sencillo. Los que trabajan y saben de potencia, saben lo difícil que es mover 250 watts, no es cualquiera. Y para que una persona pueda estar en zona 1 a 250 watts, es un montón. Uh, Quiere decir que digamos que este atleta va a pegarse un fondo de 200 kilómetros acá en Costa Rica, suponiendo, digamos, estos pueden ser casi que los valores que tiene Amador. Tal vez yo calculo que van a estar más arriba porque él es un todoterreno, entonces debería ser mucho más fuerte. Pero y si va a ser un fondo en zona 1, zona 2, de fácil puede andar por todo el país, subir cualquier montaña abajo de 275 watts y se mantiene en zona. Y eso genera muchas adaptaciones. Entonces, aumentar la biogénesis mitocondrial, que esto aumenta la densidad, multiplicarlas y todo eso, va a ir siempre de la mano de acumular volumen en zona 1 y zona 2. Ya está la otra parte, como les había dicho, que es la parte de entrenamientos de alta intensidad, que son los famosos HIIT. Eso también ayuda, pero normalmente ya es un poco más decisión, o sea, no hay evidencia de que sí, pero normalmente lo que se prefiere es hacer una combinación de las dos cosas, meter mucho volumen en esas dos zonas y entrenamientos de alta intensidad en zona 5, lo más cercano al consumo máximo de oxígeno, pero ahí la diferencia es que a nivel de seguridad es mucho más fácil entrenar zona 1 y 2 porque no te produce mucha fatiga que entrenar zona 5 y correr el riesgo de un sobreentrenamiento porque estamos metiendo mucho. De hecho, hace poco había estado en un webinar creo que era de uno de los entrenadores del Jumbo, y ellos decían que entre semana la mayor tiempo, o sea, lo que metían de alta intensidad entre semana era un trabajo de HIIT y ya, nada más, para mantener esa parte.
y el resto del tiempo era entrenamiento en zona 1 y zona 2, y después de ahí ya eran las diferentes estrategias que van más orientadas a la utilización del lactato, porque ya el tema del lactato es muy, muy complicado, porque es muy, muy entrenable, pero y al final digamos que lo más fácil es entender que entre más grandes sean nuestras mitocondrias, más lactato o más piruvato vamos a poder oxidar, y eso va a hacer que acumulemos menos lactato, que toda esta curva se corra hacia la derecha y que seamos mejores. Al final eso es como la base de cualquier entrenamiento o de lo que uno busca. ¿Más preguntas? Gracias, Gabriel, listo. Ok, con gusto. ¿Nadie? Bueno, Leo, ahí que se... Profe, ¿Sí? ¿Aló? escucha. Ahorita sí, le escucho. Sabía, profe, consulta. Nuevamente yo, bueno, no con pulso, que no tengo el potenciómetro, pero he notado en algún fondo que le llaman, ¿verdad? Con los compas, que en algún momento, pues, un pulso alto, voy con buenas sensaciones, no siento que me ahogo, de que voy ahí, que me voy ahogando, y en otros momentos he notado que voy no tan alto, pero siento que me falta mucho el aire, siento que me falta la aspiración o la parte que ya va uno ahogado, que siente ese ardor en el pecho, Ujú. es suspiramente de sensación o de darlo es el pulso. Se le corta un montón, lástima. Más o menos sí le entendí. Vamos a ver, cualquier cosa me corrige si no. Que digamos que hay veces que el pulso lo anda elevado, pero no se siente mal, no se siente como hiperventilado, y que hay veces que es todo lo opuesto, que más bien el pulso está bajo, pero se siente más cansado o con la respiración más agitada. ¿Anda por ahí? Correcto, correcto, correcto. Ok. El, Eso es una pregunta compleja. De hecho, más bien ahí lo ideal sería ver después de qué punto, porque como expliqué ahora, el problema es que el ritmo cardíaco afecta mucho por el sistema parasimpático. ¿Eso qué significa? Si no dormí bien, el pulso al día siguiente me va a estar elevado. No significa que vaya a sentirme mal, no significa que vaya a hiperventilarme ya a una intensidad temprana, tampoco significa que no voy a rendir. O sea, básicamente es que el sistema, no me acuerdo si el simpático, el parasimpático, siempre tengo problemas con la izquierda y derecha. Hay uno que suprime el sistema nervioso, o sea, que hace que el pulso baje, y el otro hace todo lo opuesto. Entonces, depende de si tuviste un día muy estresante el día anterior, si dormiste mal, eso va a hacer que el día que salís a entrenar andes con el pulso alto. Eso no tiene relación con el rendimiento. Una ligera, o sea, sí tiene sí está relacionado, pero muy poco realmente. O sea, no, lo que va a pasar es que vas a andar con el ritmo cardíaco más alto. Con el tiempo, suele pasar que ritmos cardíacos altos están relacionados con hemoglobina baja. ¿Por qué? Porque la hemoglobina baja lo que significa es que tenemos un bajo transporte, y el corazón ocupa bombear más para suplir esa necesidad de oxigenación. Entonces, eso puede ser otra opción. Si es en un fondo, ya va después del tiempo, puede ir ligado a la deshidratación. O sea, normalmente cuando nos deshidratamos, el volumen de plasma baja, o sea, quiere decir que la sangre se hace más densa, y el corazón ocupa latir mucho más eh, para ciclar la sangre en el cuerpo. Entonces, eso es otro punto, y de hecho eso es un motivo súper común de pulsaciones altas. De hecho, otro punto pero de vez en fijo no está ahí, pero es bastante bueno meterlo,
cuando hacemos depresión glucogénica, que quiere decir que nos echamos las reservas de energía muscular. Ahí es vacilón porque además de que uno se siente que no tiene fuerza, porque nos estamos quedando nada más con oxidación de grasas prácticamente, y o de catabolismo muscular, el ritmo cardíaco se eleva mucho y la respiración se eleva mucho. ¿Por qué? Porque nuestro sistema aeróbico tiene que trabajar más fuerte. Eso es un entrenamiento muy estúpido, porque literalmente ahí nos vamos a comer el músculo, pero hay gente que lo hace cuando ocupa bajar de peso muscularmente, no bajar de peso en grasa, porque de hecho sí se consumen grasas, pero habría que mantener una intensidad muy suave y en Costa Rica cuesta mucho. Entonces eso hace que el pulso aumente un montón, que nos hiperventilemos un montón, pero básicamente es otro tema ahí por otro lado. Entonces realmente ese punto es bastante complejo porque el corazón se modifica por muchos factores. Entonces sí habría que analizar un poquito más como, y lástima que no se le escucha también, de hecho ahí me puede escribir al 8844-5505 y ahí podemos hablar un poquito más mañana de eso y ver qué puede ser, porque realmente no es nada del otro mundo, simplemente es tratar de entender por qué y en qué momento se está dando eso. María Jesús. Hola, y buenas noches. Está súper interesante todo. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para tener mitocondrias más grandes? No sé si lo dije bien. Sí, mitocondrias más grandes, entrenamiento en zona 2. Tiempo Gracias. en zona 2. De hecho, por eso la mayoría de entrenamientos, si uno sumariza el tiempo, o sea, si uno suma el tiempo que uno pasa en zona 2, en los entrenamientos que hacemos, la mayoría del tiempo es ahí. Los fondos, por eso es que son en zona 2. Entre más cantidad de tiempo se pase ahí, mejor. ¿Qué es el problema? Que el tiempo es una limitante. Entonces ahí es donde hay que empezar a ver cómo se trabaja de otra manera diferente para reducir el tiempo. Y eso es por el por qué, digamos, los élites, uno los ve que hacen 2, 3, 4 horas, es porque están tratando de trabajar esa parte más fuerte. Es complicado simplemente, ¿por qué? Porque pasar mucho, o sea, para pasar realmente tiempo en zona 2 en Costa Rica, o hay que ser muy fuerte para que en las cuestas no aumente, o vivir en Liberia, Jacob, que hay planos y que no puede mantener eso. Entonces ahí es donde hay veces que el entrenamiento en zona 2 cuesta hacerlo. De hecho, va a depender mucho del nivel en el que esté y de simplemente otras estrategias para trabajar la parte aeróbica, porque no es solamente eso. El entrenamiento de alta intensidad, los hits, esos de 30 segundos a máxima intensidad, hay bastante evidencia que mejoran esa parte. El entrenamiento también a consumo máximo de oxígeno también. Entonces no hay una sola manera de hacer eso, hay diferentes maneras. Las que sí no ayudan a eso son entrenamientos en zona 6 y 7, que son muy, muy intensas, que es donde está ya más la parte glucolítica no oxidativa. ¿El por qué? Es muy sencillo, porque si nos vamos no, creo que no lo tengo. Ok, si nos vamos acá, entonces, cuando estamos en la parte anaeróbica, o me gusta más llamarlo, pero es más complicado y menos conocido, glucolítica no oxidativa, quiere decir que la energía se produce acá a través, descomponemos el glucógeno. Si es suave, que es una zona 2, zona 3, este piruvato se va a oxidar y aquí es donde está toda la parte de la mitocondria, se empiezan a trabajar más, aumenta el contenido de enzimas y un montón de cosas. Pero si la intensidad es muy alta, que es en esas zonas 6 y 7, que son muy, muy intensas y cortas, casi que todo esto se va a ir para acá. Entonces realmente esta parte oxidativa no trabaja, entonces de ahí es donde no tiene sentido meter tiempo. Entonces por eso es que la mayoría de trabajos de alta intensidad, el máximo para trabajarlos va a ser esto, un 120%, que es donde está aproximadamente el consumo máximo de oxígeno. Orlando. Gracias, Gabriel. Buenas noches. ¿Cómo puedo yo aumentar mis reservas de glucógeno? Hijo de pucha, ese es un tema súper controversial. Normalmente la técnica para aumentar las reservas de glucógeno es hacer vaciamiento glucogénico, o sea, hacer entrenamientos
que nos bajen las reservas y recargarlas. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque si hacemos un vaciamiento muy fuerte, no se da una supercompensación, más bien el cuerpo entra en un sistema de alerta y eso lo que hace es que pasemos con hambre todo el día. ¿Por qué? Porque las reservas de glucógeno pueden durar hasta 48 horas para regenerarse completamente. Entonces, ahí sería buscar una estrategia y probarla, porque de hecho cada cuerpo es diferente, pero entre las que se hacen es de salir en ayunas, hacer entrenamientos intensos y apenas que uno llega, o sea, recuperarse con algún batido que tenga bastante carbohidrato para regenerar eso. Si mal no recuerdo, el cuerpo, bueno, el ser humano tiene aproximadamente, creo que son 1600 calorías en reservas de glucógeno, entonces ahí es donde uno puede jugar con eso. O sea, hacer un vaciamiento parcial y después de eso rellenar y ir trabajando ahí. El problema más grande es medirlo, digamos, que ahí sí lo que habría que hacer es correr un protocolo de potencia crítica, porque a mayor reserva de glucógeno, también este famoso W, la capacidad de reserva funcional debería aumentar, pero no solamente ahí, se aumenta por otras cosas, de hecho se aumenta por tener el sistema anaeróbico más grande. Entonces realmente, y no sé, para mí, o sea, son estrategias que hay, no sé, habría que ver, o sea, cuesta mucho medir realmente la parte de glucógeno. Hace un montón había visto una tecnología muy chiva que es por ultrasonido, que entonces se hace un escaneo del músculo y se pueden ver las reservas de glucógeno, cuántos se vaciaron y cuántos se recuperan y poder medir eso, pero fuera de eso es bastante complicado medirlo. Entonces, al final son estrategias que y lo que dice la literatura es eso, o sea, vaciar el glucógeno y supercompensarlo. Pero sí, digamos que no tengo mucha experiencia en eso, no me meto mucho en la parte nutricional, y por experiencia al final es un tema bastante complicado, digamos. Ok, y bueno, gracias. Y la segunda consulta, ¿cómo, con qué tipo de estrategia, ahora que usted menciona esa palabra, puedo ganar potencia muscular, que el músculo oxigene mejor y que yo vea un cambio en el rendimiento? Por ejemplo, que si voy a subir el Ochomogo y te voy a, no sé, 15 kilómetros por hora en unas cuestas pues considerables, que uno siente ese cambio de, mira, yo cuando empecé a entrenar te resistía a 15 kilómetros por hora porque no tengo potenciómetro, no sé, unos 30 segundos y ahora estoy viendo que puedo ir incluso a 18 kilómetros por hora y ya no 30 segundos, sino, no sé, minuto 20, por ejemplo. Sí, ahí como te decía, básicamente es analizar, o sea, es tal vez no tienes potenciómetro, realmente eso no es tan significativo, pero si analizamos este gráfico y vos me decís, bueno, ¿en cuánto tiempo subís Bueno, el problema es que Ochomogo es una cuesta corta, entonces realmente vos podés subirla con una contribución anaeróbica fuerte. Entonces, este, y ahí no es o sea, no es un ejemplo tan bueno. O la cangreja, digamos. Sí, la cangreja, digamos que es una cuesta más larga, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si digamos que vos subís a la cangreja o tu objetivo es mejorar la fuerza constante durante 1 hora o 2 horas. Ok, si nos vamos acá, a este gráfico de acá, lo que dice es que ese tiempo de acá, bueno, de hecho estas zonas no me gustan tanto. Eso es otra cosa que me llamó la atención. Me imagino que tiene que ver con potenciómetro, porque, bueno, yo solo entreno con pulsaciones y llegamos hasta zona 5. Veo que con potencia se llega hasta zona 7. 6 y 7, pero esos son porque son zonas anaeróbicas. Y eso, el anaeróbico o la eh, glucólisis no oxidativa no se puede medir con el corazón porque no dependen de oxígeno. Entonces, y el corazón básicamente lo que mide es la respuesta del ejercicio a la necesidad de oxigenación.
Pero bueno, aquí digamos, bueno, si vemos una curva de estas acá, es ese tiempo o ese esfuerzo que querés hacer, que es de más de una hora, lo que nos dice es que la potencia tenemos que sacarla de una manera aeróbica, porque no hay otra manera. Entonces, y si nos vamos otra vez a pensar en... ¿Qué me tengo aquí con esto? Ok, digamos, puede ser esto. Entonces, digamos, si nos vamos al punto donde la potencia está en su estado estable, quiere decir que podrías mantener una hora en ese punto donde está ese balance y después de eso ya ahí vas a empezar a sentir fatiga. Ese tampoco nos sirve. Entonces, ¿cuál, digamos, en estos tres, cuál es el que nos serviría? Andar en la raya azul, que es una potencia en la que vamos a andar cómodos y por mucho tiempo. ¿Qué sistema se trabaja ahí? Se trabaja en una intensidad suave. Entonces de ahí es donde a veces la gente no entiende que para andar rápido tenemos que entrenar suave, pero realmente no es suave. ¿Por qué? Porque el sistema aeróbico se está estresando casi que al máximo. Entonces, para mejorar ese tipo de tiempos, lo que tenemos que hacer es acumular tiempo en zona 2, zona 3 un poco. De hecho, lo ideal es tratar de acumular la mayor cantidad de tiempo en zona 2, que es donde el cuerpo se va a especializar para quemar más grasas, para oxidar más grasas, para oxidar más carbohidrato, pero que lo pueda oxidar, no acumular. Y eso lo que va a hacer es que hay un montón de procesos, empieza la acumulación, bueno, más bien, se aumenta la cantidad de enzimas que ayudan en todo el ciclo de Krebs, y hay un montón de procesos bioquímicos y metabólicos en esa parte de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que si entrenamos muy duro, no es que no se mejore, simplemente que la carga y la fatiga que se acumula hace que ocupemos tiempos de recuperación más altos. Y ahí es donde se comete la mayoría de errores. Que llega alguien y sube la cangreja a la lata, sí, es un esfuerzo aeróbico, definitivamente. Pero ¿qué pasó? O sea, puede que haya daño muscular porque estamos sobreesforzándonos, entonces ya si hay daño muscular, ya eso nos va a traer consecuencias negativas. Al día siguiente, posiblemente vamos a andar muy agotados, habría que ver si hubo depresión glucogénica, o sea que no nos alimentamos bien. Y el día siguiente vamos a jalar una fatiga de ese sobreesfuerzo que se hizo ese mismo día, el día anterior. Al segundo día, posiblemente va a seguir la fatiga porque fue mucho el esfuerzo. De hecho, por eso, cuando se usan estos dispositivos inteligentes, Garmin y todo eso, hay veces que tira hasta, no sé, 76 horas de recuperación y la Sí. gente no cree que es verdad. Lo que pasa es que si no tenés las zonas bien puestas, muy probablemente no es verdad. Si andamos las zonas bien puestas, se va a acercar mucho a la realidad. Y realmente el cuerpo a veces ocupa hasta 70 horas para recuperar de un esfuerzo máximo. Entonces, si no recuperamos el cuerpo de un esfuerzo de esos máximos y lo seguimos estresando, más bien lo que va a hacer es que el rendimiento va a bajar. Entonces, para mejorar esa parte aeróbica es entrenamiento aeróbico. Y el entrenamiento aeróbico, lo vemos acá, si lo trabajas en base al máximo del ritmo cardíaco, va a ser meter la mayor cantidad de tiempo de un 60 a un 70% en base al máximo del ritmo cardíaco. Si tuvieras el umbral anaeróbico en el corazón, o sea, que te hacen una prueba y le sacan las zonas, entonces muy probablemente va a estar de un 68 a un 83% de ese umbral. Y es meter tiempo ahí, horas de horas de horas. O sea, entre más tiempo, mejor. Y paciencia. De ahí, desgraciadamente, ese tiempo, eso es mucho de paciencia. De hecho, varias anécdotas así. De hecho, cuando yo empecé a entrenar gente, era mi hermana que en una etapa de vuelta femenina, le fue mal, entonces empezamos ahí a meterme yo en toda esta parte, a hacer pruebas y ya. Y lo que ocupaba era mejorar esa parte aeróbica y lo que había que hacer era empezar a meter intensidades bajas. Y eso cuesta mucho porque la gente no entiende cómo entrenando en esas zonas bajas voy a mejorar la intensidad. Porque normalmente uno cree que si quiero andar duro, tengo que darle duro. Pero no.
Desgraciadamente, si uno ve la gente que anda en el tour, la gente que compite, de la mayor cantidad del tiempo la pasan en el primer umbral, que anda más o menos en la mitad de la zona 2. ¿Que tienen una capacidad altísima para andar en zonas altas? Sí, definitivamente. Pero si uno al final cuantifica la carrera, el 70-80% de la carrera lo van a pasar en esas zonas bajas. Lo que pasa es que de ahí va mucho la influencia del peso, mucho de qué tan, si habíamos hecho ejercicio o no. Hay un montón de factores ahí que van a verse influenciados por eso. Pero en resumen, después de hablar tanto, para aumentar la intensidad ahí, lo recomendable es meter la mayor cantidad de tiempo que pueda en zonas bajas y alternarlo con entrenamientos de alta intensidad, que eso qué sería, de agarrar esfuerzos cortos de 30 segundos con buen descanso, que son entrenamientos de alta intensidad, digamos unos 5 o 6 ahí como, o hacer esfuerzos de muy, muy, muy alta intensidad cortos con recuperaciones muy largas. ¿Eso por qué? Porque eso lo que hace es que hace un estímulo a nivel muscular que también te ayude a mejorar la parte de oxigenación. Antes se creía que los esfuerzos cortos no eran aeróbicos, pero ya ahora hay mucha evidencia de que cualquier esfuerzo, indiferentemente de la intensidad a la que usted haga, tiene una contribución aeróbica muy alta. Y esos esfuerzos máximos ponen también a trabajar el sistema aeróbico al máximo. Lo que pasa es que traen una fatiga asociada muy alta, pero la idea es tratar de compensar las cosas. Ujú, sí, y bueno, de hecho todo eso se podría practicar en un plano, no necesariamente habría que ir a rodar en zona 1, zona 2, en la Cangreja para tener ese mismo rendimiento luego. Definitivamente. De hecho, o sea, lograr hacer eso en la Cangreja es complicado. Y aún Sí, así, lo que pasa es esto. Cuando vas a subir a la Cangreja, no tenés que andar en zona 1, zona 2. Puedes andar en zona 3, zona 4 y hasta en zona 5. O sea, sí. eso va a depender mucho. Pero lo que pasa es que ya tenemos, o sea, que el trabajo se hizo. Entonces, ya cuando vos empezás a meter más intensidad, ya ahí normalmente, depende de la cantidad del tiempo, muy probablemente va a subirla en zona 3, arribita de zona 3. En corazón, las zonas, como te digo, van a variar porque si vas, si dormiste bien o no, hay un montón de factores ahí. Pero el entrenamiento sí tiene que ser ahí abajo. Ya cuando vas a subir, no importa tanto si se sube un poquito las zonas, porque ya ahí uno se va a medir más, pero porque es el esfuerzo que vas a hacer. Pero ahí Mm, es donde ya el trabajo que se hizo en zonas bajas, que es aumentar la densidad, toda la parte de esta mitocondrial, va a verse reflejado porque entonces cuando el esfuerzo te pida una intensidad más alta y la producción de piruvato aumente, entonces vamos a tener muchas más mitocondrias que se alimenten de ese piruvato y puedas darle más duro. ujú, ujú, ok. Y bueno, ya para darle ahí el pase a otros compañeros, me pasa que, por ejemplo, en un paso pelotón ya de alta intensidad en una Ujú. carrera, este, bueno, alcancé en una carrera 200 pulsaciones y por más que trataba de inhalar y exhalar por la boca para no perder ritmo, lograba bajar a 192 a lo mucho, porque no podía tampoco pues perder la rueda que llevaba adelante. En esas instancias no hay mucho que hacer para recuperar, puesto que llevo el mismo ritmo, o habrá alguna técnica, o es meramente de pues seguir en casa entrenando para prepararse mejor. Eso es un tema complicado porque o sea, de todo lo que es ritmo cardíaco y esas intensidades es complicado porque va a depender, digamos, de a ese punto que también hidratado estabas. Ujú, Ya, digamos, y en las carreras de ruta, fijo, una pirata, porque ahorita no hay nada más que eso, la asistencia es mala. Entonces, si hay un cierto nivel de deshidratación, el pulso no te va a bajar. Y no te va a bajar ni siquiera cuando usted se detenga. ¿Por qué? Porque el contenido en plasma bajó, o sea, tenemos la sangre mucho más espesa y pues no queda otra más que el corazón va a trabajar más en bombear. O sea, es como, no es lo mismo pasar un líquido por un tubito que pasar aceite. Y entre más deshidratación, más va a pasar eso. Entonces ahí lo que habría que analizar es en qué punto de la carrera fue, porque vemos qué es lo que pasa con carreras. Tenemos el estrés, ansiedad, un montón de cosas que ya automáticamente en el punto de salida te aumentan el ritmo cardíaco. ¿Eso cómo lo puedes ver? Llegue,
salga a entrenar y usted antes de entrenar vea su ritmo cardíaco. Y antes de la salida de la carrera vea su ritmo cardíaco y, se va a ver, y va a darse cuenta de la diferencia. Esa diferencia más o menos uno la puede calcular, de decir, bueno, ahí estoy pulsando 15 más. Y subo todas mis zonas 15 más. Si me deshidrato, de ahí hay otro problema. Y ni siquiera tenés que sentir síntomas de deshidratación para ver el pulso elevado. De hecho, más bien el pulso empieza a elevarse antes de sentir los síntomas de deshidratación. Ya cuando la deshidratación es severa, pues ya ahí no hay nada que hacer y ahí ya todo se jodió. Pero digamos, muchas veces esa situación que me decís es muy estresante. Es muy estresante porque vas a rueda, vas al máximo, no querés soltarse y ni siquiera te puedes relajar. Entonces ahí el sistema nervioso está afectando mucho ese pulso, no te va a bajar realmente y relajarse no es opción, a menos de que tengas mucha fuerza para bajar y para andar cómodo en esa rueda. Entonces sí, desgraciadamente en ese punto va a ir relación de hidratación, va a ir también la relación de estar más fuerte para que andes más cómodo en ese punto, pero sí, digamos, no es lo recomendable andar en posiciones tan altas indiferentemente de que se pueda o no, porque ya de ahí es donde pueden pasar ya desgracias. Más que todo, lo que sí hay que analizar es pulsaciones altas y deshidratación es un síntoma de mejor pare, a mejor váyase para atrás, porque la mayoría de problemas que se han dado de muerte súbita van muy relacionadas a deshidratación y calor, básicamente por los dos. Y sí, es donde, porque lo que pasa es que el corazón ocupa latir un montón de veces para pasar a un fluido más espeso y ahí es donde puede que haya problemas. Sí, y bueno, que también he escuchado que a palpitaciones bastante elevadas, músculo que es el corazón se va creciendo más, se va haciendo más torpe, un corazón más con sus paredes más gruesas, pues va a ser más torpe que un corazón con unas medidas, por decirlo así, normales. Y realmente la hipertrofia del corazón, pulsaciones altas, no sé tanto. Igual esto ya es otro tema y un poquito diferente. Pero normalmente el engrosamiento del corazón no va, o sea, un corazón que lata mucho normalmente más bien es todo lo opuesto, es un corazón pequeño y con las paredes más bien delgadas porque la contracción es mucho más rápida. Más bien, a medida que el corazón aumenta de tamaño, o sea, se hipertrofia, se hace más grande, no me acuerdo cuál es de los dos ventrículos, pues siempre se me hace un colocho, y las paredes se engrosan un poquito más, el corazón va a ser más lento en pulsar porque es más fuerte para bombear. Ok, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que un compañero escribió en el chat que tenía una consulta. Mira, voy a pichar en el chat, sí hay un montón. No debe. A ver. Eh, sí, de hecho, Ronald tiene toda la razón. Zona 1 y 2 el jumbo, es como la zona, si lo vemos a nivel de potencia, claro, pero de ahí es donde hay que extrapolar eso. Y sí, ahí es donde hay muchas cosas que, o sea, en potencia definitivamente ni siquiera eso, la zona 1 del jumbo, yo creo que ni siquiera llegamos a la zona 5 de nosotros, pero sí, sí al final aplica lo mismo, simplemente que, no me acuerdo, a Miguel Indurain una vez le habían hecho una entrevista y él le habían dicho que después de tanto tiempo de entrenar, que para él entrenar era más suave. Y él lo que respondió es que no, la diferencia es que va más rápido y al final se trata de eso. O sea, la zona 1 o la zona 2 ahorita mía, va a ser la misma siempre, la diferencia es que a mayor potencia voy a ir más rápido, pero se va a mantener igual. Quería saber si ya explicaron por qué el FTP es más estable que el pulso. Realmente no es ni más estable ni no. O sea, el FTP como tal, la potencia es estable siempre. O sea, uno hace un esfuerzo de potencia y es estable. El pulso va a ir aumentando por lo que explicamos ahora, y que básicamente va a haber una mayor necesidad de oxigenación que no se va a suplir y el corazón lo que va a hacer es empezar a bombear más y más y más y más para tratar de suplir esa necesidad. Pero al final las dos cosas son muy similares. La potencia, la potencia es una medida directa, el ritmo cardíaco es una medida indirecta. Entonces, igual, cuando se entrena con potencia siempre hay que usar los dos, porque uno nos va a decir cuánta fuerza estamos aplicando y el otro nos va a decir la respuesta fisiológica, o sea, cómo está respondiendo el cuerpo a eso. Si el FTP o digamos, si la potencia a la que estamos haciendo un intervalo o un esfuerzo
es baja, entonces el corazón va a tener una respuesta controlada, normal, porque puede mantener ese balance de oxigenación y utilización de oxígeno. Lo que pasa es que el FTP ya es un punto donde se rompe ese equilibrio. Al romperse ese equilibrio, el corazón no le queda otra más de que empezar a suplir más oxígeno, indiferentemente de que se utilice o no. Que no hay una manera de que el cuerpo no es tan inteligente como para decir, no puedo utilizar más oxígeno y ya deje de mandarme más, porque con lo que tengo ahí estoy bien. No, el cuerpo reacciona a punta de reacciones químicas, entonces realmente va a empezar a latir más y más y más y más, y además de eso porque ocupa, más que todo el aumento del ritmo cardíaco en esas intensidades se va mucho por el transporte de dióxido de carbono, porque ocupamos expulsarlo, entonces va por ahí. Dice, perdón, yo termino mi ciclo de entrenamiento y termino con un FTP de 258 para mis 63 kilos. Hago una pausa para volver a empezar. Sí, de hecho, digamos, lo que dice es que dejó de entrenar, o sea, tenía un FTP de 258, dejó de entrenar 15 días y vuelve a entrenar y ese FTP le bajó un 10%. Ahí hay varias cosas. Lo primero es, como expliqué, cómo se sacó ese FTP. Lo primero que se pierde cuando uno deja de entrenar es la parte anaeróbica y la parte de la reserva funcional, y sea, todo lo que está arriba del FTP. Entonces, si se hizo una prueba de FTP donde no se consideró quemar esa parte, claramente va a bajar un montón, porque perdimos esa intensidad. Entonces, lo ideal ahí es básicamente hacer una prueba bien hecha al final, que sea más realista. No sé si se hizo o no de esa manera. Ahí sería lo primero que hay que identificar, porque entonces ahí puede ser que la contribución anaeróbica es bastante en ese FTP que se sacó. Y lo otro es empezar a rodar un poco más antes de hacerse la prueba, porque eso no lo defines. O sea, no pones cuánto tiempo después de que se volvió a retomar, empezó a hacer la prueba, porque realmente en 15 días no debería perderse un 10% del FTP, o sea, si se saca bien. Dice Eric, ¿qué tan favorable es entrenar y viajar al trabajo después de entrenar? Realmente no es muy favorable. Eh, Porque lo que pasa es que para que sea o no favorable, más que todo depende de la intensidad. Ahí sería, digamos, el viaje tiene que ser en casi que zona 1, apenas tocando zona 2, para que no acumule fatiga. El problema es que aquí en cualquier cuesta normalmente se nos va a subir más el pulso. Y el otro problema es la suma de trabajos, porque entonces tenemos el entrenamiento, tenemos el trabajo que se hace en el viaje de la bicicleta y a eso hay que sumarle la fatiga del trabajo, que normalmente yo sé que Eric pasa mucho tiempo de pie, entonces ahí más bien el punto o la pregunta es cuánto tiempo descansa, no es más bien cuánto esfuerzo se hace. Y ahí es donde realmente más bien puede andar el problema de no mejorar como se debería. O sea, el tiempo o el balance entre lo que entreno y lo que descanso. No es lo mismo un trabajo de sentarse en una silla todo el día, que no es tampoco lo mejor, que el trabajo de ventas, que es estar de pie, subiendo, bajando, para un lado, para el otro. Entonces ahí es donde empezamos a acumular y si sumamos los tiempos, básicamente es bastante. Entonces ahí es donde tal vez ese trabajo en bicicleta de viaje está haciendo una acumulación de fatiga todavía un poquito más de lo que se debería. O rompiendo ese balance de cuánto esfuerzo hago con el cuánto descanso tengo. Creo que esas eran las del chat. Y aquí ya hay David Mora tratando de entrar, pero ya vamos a terminar. Y bueno, de eso sería todo. Son casi las 9. Ahí cualquier cosa, pues bueno, pueden escribirme a la página o ahí les di mi teléfono, el 8844-5505. Para cualquier consulta, le voy a seguir haciendo charlas. Lo que sí voy a tratar de hacerlas un poquito más concretas, porque esta de al inicio, no, el problema de que
se me extendió demasiado el tema porque no se puede explicar el FTP como tal sin entender la parte fisiológica, y entender la parte fisiológica es bastante complejo. Ahí fue una pincelada básicamente de lo que es la fisiología y cómo trabajan los sistemas metabólicos. Más adelante pues, me gustaría explicar un poquito más la parte de la potencia de este W o el FRC, porque eso es bastante importante que la gente lo entienda cuando entrena con potencia, pero eso voy a prepararlo. El número es el 8844-5505. Igual me pueden seguir en las redes sociales, en Athlete Train Lab, en la página de 4i. Pueden hacer también un consulta si quieren. Y ahí, con mucho gusto ahí les puedo ayudar. Y buenas noches y ahí nos vemos. Chao.